Shalom Rajam, hoy estamos en el día lunes de la Parashat de Mor, año 5783. Estamos aquí en Kiryat Sefer, en Israel. Hoy también tenemos ruido de la construcción de arriba. Espero que no moleste tanto. Nosotros ya vamos a seguir estudiando lo que es el libro de Pirkei Avot, parte de lo que sacamos en el libro de Vivir como Judío, de Ramos Sternbuch. Para empezar, quiero comentar, como ya publiqué en mi página de Facebook, que tenemos la edición nueva del libro Los preceptos para toda la humanidad. Como ven acá, el libro, esta vez lo sacamos plastificado, a diferencia de las veces anteriores, y le hicimos una diagramación del libro diferente, como ven acá, en la nueva edición. Las dos leyes para comentar un poco lo que es después de ya hace más de 6 años que sacamos este libro. Y las dos leyes que más preguntas recibí fue acerca de cómo pusimos en el libro que se puede comer la sangre de un animal vivo. Nosotros sabemos que comer el miembro de un animal vivo, entonces un Ben Noach tiene prohibido. A un judío se le prohíbe comer todo tipo de sangre. Pero con respecto a la sangre no es un miembro. Entonces, un goy, un no judío, puede comer la sangre de un animal mientras que el animal este esté vivo y no pasa ninguna prohibición. Está pasado en la Gemara, en Rambam así dictamina. Obviamente que no hay una obligación de comer sangre. Es el que va a comer, entonces no va a pasar por esta prohibición. No tiene prohibición, puede, no como se come el miembro de un animal vivo que está prohibido. Mientras que esté vivo el animal, está prohibido comer una parte de él. Lo que no se hace con la sangre, que no es mismo que el animal está vivo, se puede comer la sangre de él. Eso es un tema. Y otro tema es lo que hablé, y tengo un video también especial, que se refiere al tema de que un no judío tiene prohibido estudiar la Torá, y solamente se le permite estudiar las partes de la Torá relacionadas con los 7 preceptos para toda la humanidad. O sea, de todos modos, si el no judío tiene interés en convertirse, entonces obviamente que se le permite estudiar también otras cosas, otras alajot Shabbat, para ver de qué se trata. Pero obviamente que estudiar Zohar, Talmud, etcétera, incluso en el caso que se quiera convertir, mientras que no se convierta, no tiene ninguna permisión de estudiarla, ya que está escrito que el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel es justamente el pacto de la Torah oral, a diferencia de lo que era Torah escrita, que lamentablemente fue eh, tras- tras- la tradujeron de una manera no correcta, incluyendo los nombres de Hashem, que ponen en las traducciones que está completamente prohibido escribir como ellos escriben. Lo único que se puede escribir es Dios o escribir DS o Todopoderoso, pero todo lo que ellos escriben está completamente prohibido. Entonces, eso es una de las alajot también, que es una de las leyes también que más preguntas recibí en esta época, que justamente la gente, hay muchos lugares fuera de la tierra de Israel, también acá, que enseñan la Torá, clases de Kabbalah, a todo tipo de gente, que no tiene nada que ver, ni los profesores que enseñan, ni la gente que recibe, no tienen nada que ver con lo que es tener la intención de cumplir la voluntad de Dios. Tenemos temas monetarios, temas de dinero, que ellos les enseñan a la gente, reciben mucho dinero por eso, y la gente todavía piensa que todavía hace un precepto al estudiar. Pero hay que saber que a un no judío tiene prohibido estudiar lo que es la Kabbalah, tiene prohibido estudiar el Talmud, tiene prohibido estudiar todo lo que es relacionado con la Torah oral, que no tiene nada que ver con los preceptos de él. Acepto si se quiere convertir, que ahí entonces se le va a permitir estudiar otras cosas para que conozca un poco del judaísmo, otras alajot Shabbat, etcétera. Pero si no, ¿qué relación hay? La Torá Dios la ofreció a todos los pueblos, y el único pueblo que decidió y aceptó aceptarla somos nosotros, el pueblo de Israel. Entonces ahora no hay Tanot a nosotros. Nosotros recibimos la Torá escrita, la Torá oral, y nosotros nos dio la obligación de estudiar la Torá, pero otros pueblos no. Esos son de los temas que más. Y otro tema que obviamente ya es algo que lamentablemente ya no dejan ni hablar del tema
cuando son versículos explícitos en la Torá, que es el tema del homosexualismo, que es una prohibición para toda la humanidad tiene esa prohibición. No son cosas nuevas, ya en la época de Lot, está escrito que Lot tenía ahí a los ángeles que vinieron como personas para avisar que van a destruir la ciudad, y toda la gente de Sodoma se reunió alrededor de la casa, como está escrito en la parashá de la Torá, Lej Leja, si no me equivoco. Eh, y ahí entonces, o Bayerá, entonces ahí le dijeron que Macorepo, tipo, ¿qué pasa acá? ¿Por qué ustedes vienen acá, me molestan? No, no, nosotros queremos, mira, yo les explico, yo tengo unas hijas, dos hijas, así les dijo Lot, son solteras. Bueno, si no de otra, tomen a ellas, pero dejen a estas personas tranquilas. Así que querían, Rashi explica, querían tener relaciones homosexuales. Así que no son cosas nuevas hoy en día, son cosas muy antiguas, y que la Torah prohibió. La Torah prohibió desde el nacimiento de que Dios creó a Adam Rishon, le dijo, Bedabás Beishto, y ahí, Bayú Bedazar Ejad, entonces, está escrito versículos explícitos que no se puede, aparte de lo que está escrito en la Parashat de Shavua, que estudiamos esta semana, Parashat Aharemot, Doshim, que la Torah condena muy seriamente el tema del homosexualismo. De todas maneras, ese no es mi tema. De todas maneras, si estén interesados en este libro, que como ya mencioné, que también hicimos una etapa nueva, como la ven, a diferencia de la etapa anterior, con el logo nuevo, y también puse atrás los otros libros que tenemos para los menos, Ángel Místico, que es la conversión, también los libros de los niños, también se van los Noach, pero no son de Torah, y Pirkei Avot, que son obviamente Musar, ética, también los no judíos pueden estudiar. Todo. Entonces, mi libro está en la página zhelio de judaísmo.com y ahí se lo puede comprar. Todo. Entonces vamos a seguir con lo que es nuestra clase, que es el tema de Pirkei Avot. Vamos a estudiar los Mishnayot, como aclaro también que hoy vamos a estudiar un poco, vamos a ver dos o tres Mishnayot, porque la idea mía es enseñar las leyes, las enseñanzas que son más en la práctica. Vimos que todos en la práctica, ¿vale? Estas son Mishnah que vamos a ver ahora, son más para los jueces. Entonces, vamos a estudiarlas, obviamente, y después vamos a seguir con la otra Mishnah. Vamos a la traducción, lo que escribimos en el libro Vivir como judío, Pirkei Avot, y después vamos a seguir adelante. Entonces, nosotros ayer estudiamos en Motzai Shabbat, di la clase de alejarse de un vecino malo, no entablar amistad con un malvado, y no te desahucies de ver cómo los malvados a fin de cuentas van de recibir el castigo que merecen. La otra Mishnah dice lo siguiente: Yehuda ben Tabai y Shimon ben Shattach recibieron de ellos las enseñanzas de la Torá. Yehuda ben Tabai dice: no te conduzcas a ti mismo como los abogados. Cuando comparecen litigantes de pie ante ti, has de verlos como si fueran culpables, y cuando se retiran de ante ti, has de verlos como inocentes, puesto que aceptaron sobre sí mismos el veredicto del juzgado. No te conduzcas a ti mismo como los abogados. Dios, en un decir, está sentado con los jueces y los ayuda para que sentencien correctamente el veredicto. Nuestros sabios nos aprenden del versículo: el Todopoderoso se encuentra en la congregación de Dios. La Mishnah enseña que el juez no ha de conducirse como los abogados que arguyen basándose exclusivamente en el raciocinio, sino que han de temer permanentemente que solo la ayuda celestial los guía para dictaminar correctamente. Otra explicación: la persona no ha de conducirse en sus asuntos propios como un abogado defensor, que busca alegatos para justificar la transgresión de su cliente, disminuyendo su gravedad, sino que ha de arrepentirse de sus transgresiones, teniendo presente su verdadera gravedad y esforzarse para arrepentirse íntegramente. Está escrito: no demostráis favoritismo en el juicio, tanto al pequeño como al grande. Por igual oiréis, no temeréis ante ningún hombre, pues el juicio es de Dios. La viuda Leib Diskin explicó que el juez debe ver a los litigantes como si no los conociera. En cierta viuda compareció ante la viuda Yoshua de Kotna para ser juzgada con un din Torah.
La mujer estalló en llanto por las dificultades que padecía. Al escucharla decidió integrar el tribunal rabínico, alegando que le afectaban las lágrimas de la viuda como si hubiese recibido soborno y la ley ya no le permitía juzgarla. La Mishnah sigue enseñando que cuando se retiran de ante ti, has de verlos como inocentes, puesto que aceptaron sobre sí mismos el veredicto del juzgado. Rabino Yonah explica que si bien cuando comparecen litigantes de pie ante ti, has de verlos como si fueran culpables, cuando salen de allí, incluso a quien salió culpable, no lo considerará como mentiroso, porque siendo que aceptó el veredicto, no se puede sospechar más de él. Asumimos que seguramente se resaltó de sus actos y decidió no reincidir. Otra explicación, debemos juzgar favorablemente incluso actos que fueron condenados por el tribunal rabínico y asumir que lo hizo sin intención. Por ejemplo, se olvidó del préstamo o bien fue forzado a conducirse de esta manera por su situación económica. El juez debe juzgarlo favorablemente hasta que no considere en absoluto que el condenado es un transgresor. Tal como es el juicio en este mundo, así es el juicio celestial. Cuando Jaffe Shalom alguien fallece, tanto si en esta vida fue justo o malvado, será juzgado por el tribunal celestial. Nadie se salvará del juicio. Está escrito, pues el Eterno, vuestro Dios, es el Dios de los dioses y el amo de los amos, el Dios grande, poderoso y el temible, quien no demuestra favoritismo y quien no acepta soborno. Su juicio es verdadero, y solo la Torah que estudió la persona y los preceptos que cumplió le valdrán para salir inocente. Entonces así vemos la enseñanza de esta Mishnah de Yehuda ben Tabai, que como vamos a repetir lo que enseñó, no te conduzcas a ti mismo como los abogados. Cuando comparecen litigantes de pie ante ti, has de verlos como si fueran culpables, y cuando se retiran de ante ti, has de verlos como inocentes, puesto que aceptaron sobre sí mismos el veredicto del juzgado. Sigue diciendo la próxima Mishnah, Shimon ben Shattach dice, interroga minuciosamente a los testigos, mas sé cauteloso en tus preguntas, no sea que de ellas aprendan a mentir. Explica Rav Moshe Sternbruch, interroga minuciosamente a los testigos. La Mishnah induce a los jueces a efectuar cuanto más indagaciones, a fin de corroborar la veracidad del testimonio. En el Tratado de Sanedrin, en el folio 40a, se enseña que se hace 7 indicaciones jaquirós a los testigos acerca del lugar y el instante del suceso, para imputar a los testigos falsos. Las indagaciones acerca del lugar y el instante son fijas, pero acerca de todos los demás detalles del suceso, lo que se llama Butikot, se efectúan tantas indagaciones como sea necesario. Por ejemplo, preguntándoles de qué color es la prenda del asesino o de la víctima, porque los testigos no se pueden poner de acuerdo de antemano en tantos detalles, y si se contradicen, se podrá comprobar que el testimonio es falso. Sigue diciendo la Mishnah lo siguiente. Shemaya y Abtalión recibieron de ellos las enseñanzas de la Torá. Shemaya dice, ama el trajín que te ocasiona tu cargo rabínico, amelajá, pero odia la dignidad que te confiere y no te aproximes a las autoridades. Ama el trajín que te ocasiona tu cargo rabínico, explica Rab. El sabio enseña que el rabino debe amar las labores del rabinato como si fuese su función y debe estar dispuesto a soportar tal yugo. El término hebreo amelajá, trajín, está precedido por la letra hebrea hei, amelajá, en función de artículo determinado, insinuando que para el estudio de la Torá se requiere un gran esfuerzo, como para toda profesión cualificada. El Hafez Haim solía explicar el texto pronunciado cada día al retirarse de la casa de estudio. Nosotros nos esforzamos y ellos se esfuerzan. Nosotros nos esforzamos y recibimos pago, y ellos se esfuerzan y no reciben pago. De la siguiente manera: lo común es remunerar al profesional recién cuando termina su trabajo, y si no lo completa, no recibirá su remuneración, aunque haya empeñado todos sus esfuerzos. En cambio, quien se dedica al estudio de la Torá son recompensados por el esfuerzo,
incluso si no obtuvieron los resultados que habían deseado. Es más, cuando mayor sea el esfuerzo, mayor será la recompensa. Por tal motivo, el sabio enseña, ama el trajín, es decir, el esfuerzo al estudiar Torah, porque este es el único trabajo por el cual se recibe recompensa por el trabajo propiamente dicho. Orientar a los alejados para que retornen al seno del judaísmo y enseñar la Torah también se cuenta en el concepto de ama el trajín. Pero odia la dignidad que te confiere. Es necesario que haya dirigentes comunitarios, pero no se permite tener provecho de la jerarquía ejercida. Rabbi Akiva Eiger Zatzal, por su gran humildad, escribió, y a mi entender, el rabinato es más amargo que la muerte. ¿Acaso se justifica que un ser humano se siente en la cabecera y se enaltezca sobre los demás? Yo preferiría desempeñarme como encargado de mantenimiento en la sinagoga o como guardián. Entonces me conseguiría el sustento por mi propio esfuerzo y estudiaría la Torá la mayor parte del día. Así dijo Rabbi Akiva Eiger. Y no te aproximes a las autoridades. El Rambam me explica que es impropio confiar en que el gobernante accederá a su petición, porque quien así se conduzca deteriora su fe en Dios. O sea, que no confíe la persona en las autoridades, sino que siempre confíe en Dios. La Mishnah utiliza el término hebreo reshut, que también es utilizado para denominar a lo inocuo, ni malo ni bueno, a fin de enseñarnos que en cada acto o se cumple la voluntad divina o se la transgrede. Como enseña el Sábado de Novardok, que si bien los alimentos son susceptibles de ser calificados en tres categorías, carne, neutro y lácteo, acerca del servicio divino encontramos una de dos: actos conformes a la voluntad divina y opuestos a la voluntad divina. O sea que hay una cosa o la otra. O sea que no hay algo tercero, que es más o menos. Entonces, para terminar, vamos a ver acá la próxima Mishnah. Abtalión dice, sabios, sean cautelosos con sus palabras, porque quizás se vean obligados a exiliarse a un sitio de aguas malas, y los alumnos posteriores vayan a beber y morirán. Resulta que el nombre de Dios se profanará. Sabios, sean cautelosos con sus palabras. Explica el Rab. El habla es tan importante como el acto, e influencia a los demás por el resto de las generaciones. A quien habla temas positivos se le considera como si las hubiese llevado al acto en la práctica. Está enseñado el camino correcto para las próximas generaciones y desde el cielo se ha recompensado. También a la inversa, si al hablar cometió algún error, será responsable por todas las desviaciones originadas y será castigado por ellas. Queda como sabido que a veces un maestro le dijo una palabra a un alumno no como corresponde, puede ser que eso provoque que el alumno se vaya completamente del camino de la Torá. ¿Y quién va a ser responsable de eso? Hace el maestro, porque no tuvo la inteligencia suficiente para transmitir la enseñanza de la Torá sin ocasionar a ese alumno que se sienta mal y se vaya del camino. Porque quizás se vean obligados a exiliarse a un sitio de aguas malas. El Rama me explica que aguas malas se refiere a las opiniones heréticas. El maestro debe ser muy cauteloso en sus palabras y exponerse a enseñarse de manera clara, que no den lugar a interpretaciones incorrectas. De esta manera evitará que los herejes hagan uso de sus palabras para justificar sus aberraciones y ello sea motivo que se profane el nombre de Dios. Don Isaac Abarbanel explica en la Jarata Bot que la Mishnah advierte a los sabios que al enseñar los secretos de la Torah sean cuidadosos en escoger alumnos idóneos. De lo contrario, ocasionan que se profane el nombre de Dios. Entonces acá también el Rab dice que la Kavaná es, Rab Orbanel explica que cuál es el tema de que el maestro tiene que tener cuidado a quién le enseña la Torá. Que como explicamos al principio de la clase, a qué se refiere. Que tiene que ver que los alumnos son realmente correctos, ellos tienen temor a Shem, tienen que cumplir la Torá, etcétera, y no tener la Torá por otros intereses económicos que no tienen nada que ver. Entonces, Rajain de Boloshin explica que los actos de los sabios deben concordar
con sus enseñanzas. Como está escrito, bien diserta y bien cumple, para que no lo critiquen y no se mofen. Ah, mira quién habla. Si entonces pregunta, dado que nuestros sabios nos advirtieron de no dudar de la integridad del maestro, ¿quién sospechará de él? Para responder a esta pregunta concluye la Mishnah, porque quizás se vean obligados a exiliarse en un sitio de malas malas, es decir, cuando se exilien a algún paraje donde abundan los transgresores, esto escrutará los actos del maestro. Si no se conduce correctamente, ocasionará la profanación del nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios es uno de los fundamentos del judaísmo. No existe mérito mayor que santificarlo, como no existe transgresión más grave que profanarlo. Rahaim de Boloshin, hijo de Rahaim de Boloshin, viajó en cierta oportunidad junto al autor del libro Tzemach Tzedek para pelear ante el ministro ruso para que fuere derogado el decreto gubernamental que obligaba a los alumnos de la yeshivot a estudiar también materias seculares. El Tzemach Tzedek le habló al ministro enérgicamente. Hasta ahí le preguntó a Yitzhak si no temía que los gobernantes se fueran a vengar por la manera en que se dirigió a ellos. Respondió el Tzemach Tzedek que la voluntad del gobierno de obligar a la yeshivot a estudiar materias seculares es una profanación del nombre de Dios y se requería luchar con abnegación. Top. Entonces vamos a dejar acá. Llegamos a la Mishnah 10. Entonces hoy estudiamos tres Mishnayot. Vamos a resumir. La primera Mishnah entonces estudiamos lo que dijo Yehuda Bentebai, cómo se tienen que conducir los abogados, que tienen que ver a los litigantes como si fuesen culpables al principio, pero después, cuando recibieron el juicio, los tienen que ver como inocentes. Después estudiamos la Mishnah de Shimon Ben Shattach, que dice que hay que interrogar a los testigos correctamente, y explicamos lo que son las Hakirot y las Bikot, cómo se verificaba que los testigos realmente están haciendo un testimonio verdadero y no falso. Y como tercero, entonces, vimos que hablamos lo que es el tema de la Rabanut, del Trajín, el cargo rabínico, y explicamos entonces que los maestros, nosotros vimos cuatro Mishnayot, entonces. Vimos cuatro Mishnayot, y la última Mishnah que vimos es que los sabios tienen que ser cautelosos con sus palabras, porque quizás se van obligados a exiliarse en un sitio de aguas malas, y los alumnos posteriores vayan a beber y morirán. Resulta que el nombre de Dios se profanará. Entonces así estudiamos en el día de hoy. Esta semana también hay que saber que el jueves de noche es Pesach Sheni. Pesach Sheni es cuando está el templo sagrado, las personas que no podían sacrificar el Pesaj el 14 de Nisan, entonces tenía posibilidad de sacrificarlo porque estaban impuras, lo tenían la posibilidad de sacrificar en el día 14 de Iyar, que es esta semana. Entonces hay varias leyes que diferencian, el Hametz se puede comer, hay muchas leyes en las ofrendas de Pesaj, y no viene a nuestro caso, acá en la clase esta por lo menos. De todas maneras, hay varias personas que acostumbran a comer matzá este día. Varias personas que no hacen absolutamente nada, no se dice Tajanún. En el Betacneset, en la sinagoga de Hazonish, también se decía Tajanún. Y él explicó, según lo que está escrito ahí en la Mishnah Berurah de Dirshu, él explica ahí que siento que el tzibur, si la mayor parte de la congregación judía estaba impura, entonces se ofrenda el Korban Pesach con impureza. Y no se posterga, no se lo desplaza toda la congregación para guiar. Entonces, por eso el Hazonish dictaminó que no hay motivo para no decir Tajanún, porque todo el tzibur no se puede desplazarse para el 14 de Iyar. De todas maneras, la costumbre en la mayoría de los Betacnesiot es que no se dice Tajanún este día, y como expliqué, mucha gente acostumbra a comer matzá. Y entonces, eso es una de las costumbres que hay también esta semana de Pesach Shem. Cuando deseo que Pesach Shem sí tengamos la posibilidad de ofrendar el Korban Pesach. Este año aparentemente no va a poder ser porque estamos impuros y hasta 7 días se requiere mínimo para purificarse. De todas maneras, con el que tengamos todos, el Pesach Shem, la posibilidad de ver pronto el Beit HaMikdash construido, pronto, porque amén, con tu litraut.